Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Milagros Ojeda y voy a presentar el diagnóstico grupal de la propuesta de intervención kinésica diseñada para nuestro taller de hábitos saludables para personas mayores. Para comenzar, al analizar este grupo nos encontramos, por un lado, una iniciativa funcional altísima, con participantes motivados que realizan actividad física entre 2 y 3 veces por semana. Sin embargo, por otro lado, podemos observar una marcada vulnerabilidad biomecánica, ya que el 88,2% tiene sobrepeso y obesidad, sumado a un porcentaje elevado de riesgo cardiovascular con un 70% de los participantes, más un deterioro severo en la flexibilidad del miembro superior y en la cadena muscular posterior. Al evaluar el perfil sociodemográfico de nuestra muestra de 20 participantes, vemos que el 95% pertenece al sexo femenino y un 5% al sexo masculino, con una edad promedio de 69 años, y podemos observar que hay una concentración entre los 65 años y 74 años. Nos muestra también que un 44,4% de ellos reside de manera solitaria, lo que nos muestra que por falta de una red de contención intradomiciliaria amplifica drásticamente las consecuencias de cualquier caída o pérdida de autonomía en el hogar. En el perfil epidemiológico podemos observar la prevalencia de las patologías crónicas de nuestros participantes. Las patologías crónicas más prevalentes impactan directamente en 3 sistemas. En un primer lugar, el sistema cardiovascular, con un 70% de predominio de hipertensión arterial, lo que representa un riesgo vital primario. En segundo, sería el segundo sistema, que está comprometido en un 40%, serían las alteraciones metabólicas y diabetes. Y en un tercer lugar estaría el sistema osteoarticular, con un 30% y un 35% que presentan osteoporosis y osteopenia y patologías articulares, confirmando una fragilidad ósea. Por otra parte, el bajo compromiso neurológico, en este caso es solo el 10%, nos muestra un nivel óptimo de autonomía cognitiva y motriz de base para el aprendizaje. La evaluación nos mostró una alerta antropométrica, mostrando y dejando en evidencia una sobrecarga mecánica crónica. Se registró un promedio de índice de masa corporal de 30,4 kilos, lo que sitúa al grupo en un rango de obesidad, y una circunferencia de cintura promedio de 100 centímetros, mostrando un 88,2% de personas por encima del peso normativo. Nos muestra dos grandes problemas. La primera sería la adiposidad visceral, que incrementa el riesgo cardiovascular, y un severo estrés articular, que acelera los procesos degenerativos
de las articulaciones como rodillas y caderas, interactuando de manera negativa con las patologías osteoarticulares preexistentes en el grupo. Para objetivar el estado físico real, aplicamos los test de la batería estandarizada Señor Fitness Test y el test de presión manual que no pertenece al Señor Fitness Test. Evaluamos la presión manual como predictor de fuerza global. Se realizó el test de sentarse y levantarse de la silla en un rango de 30 segundos para saber la fuerza del tren inferior, el TUG para saber la agilidad y el equilibrio dinámico de los participantes. Se realizó el test de flexión de tronco en silla para saber la flexibilidad de la cadena muscular posterior. Y por último, se realizó el test de juntar las manos en la espalda para evaluar la movilidad del complejo del hombro. La implementación de estas pruebas es fundamental para saber la capacidad funcional y el nivel de independencia y el riesgo de fragilidad en esta población. Comencemos analizando las grandes fortalezas que podemos identificar en el grupo, a las cuales denominamos activos funcionales. La mayor fortaleza se evidenció en la agilidad y el equilibrio dinámico medidos a través del test TUG. El grupo obtuvo un excelente resultado de 6,02 segundos, situando al 87,5% de los participantes dentro de los parámetros normales de agilidad. Esto nos indica que conservan una gran fluidez para realizar traslados básicos y marchas en su entorno. En el test de sentarse y levantarse de la silla en 30 segundos, el promedio fue de 15 repeticiones, logrando el 75% de normalidad. En el test de prensión manual, el promedio fue de 17,05 kilos, con un 68,8% de los participantes en niveles normales. Estos datos aseguran que a nivel muscular el grupo conserva la potencia necesaria para evitar la dependencia funcional. Por otra parte, tenemos los pasivos funcionales que nos muestran restricciones severas de movilidad. Por un lado, detectamos un marcado acortamiento de la cadena muscular posterior en el test de flexión de tronco en silla. El promedio fue de menos 1,29 centímetros, revelando que el 56,3% de los participantes no logra alcanzar la punta de sus pies. Esto altera la biomecánica de la marcha y limita tareas cotidianas básicas, como atarse los cordones o cortarse las uñas de los pies. Pero la rigidez más severa que tiene el grupo es la restricción de movilidad en el complejo del hombro. Nos muestra que un 62,5% del grupo presenta una restricción severa. Solo 2 personas lograron tocar sus manos por detrás de la espalda y esta pérdida es crítica de rango articular, suprime directamente la autonomía del adulto mayor para las actividades.
como vestirse, peinarse o realizar su higiene personal de manera independiente. En esta tabla podemos ver los valores de referencia normativos y nos sirve como para comparar el promedio del grupo y el valor de referencia que se espera. También podemos ver en cuáles test la capacidad es óptima y cuál es el que tiene déficit crítico. En este caso, el test de prensión manual tiene un estado óptimo, sentarse y levantarse también es óptimo. El test TÜV se los considera ágiles en el equilibrio dinámico, pero ya en el test de cadena muscular posterior, o sea, de flexión de tronco, hay una restricción, igual que en el miembro superior y en el complejo del hombro, que presenta un déficit crítico. Es importante para nosotros como futuros profesionales de la salud que no analicemos las variables de formas aisladas, sino como un sistema interconectado, ver a la persona como un todo. Si cruzamos los factores sensoriales, donde un 45% del grupo tiene alteraciones visuales, donde un 20% presenta mareos frecuentes y un 40% ya tiene historial previo de caídas, eso nos muestra un riesgo de una futura caída y fractura. También presentan una carga mecánica donde el 88,2% tiene sobrepeso y obesidad y un 35% sufre de fragilidad ósea por osteoporosis, osteopenia o artrosis. Le sumamos también un déficit reactivo del 25% del grupo, o sea, presentan debilidad muscular en los miembros inferiores, una capacidad de reaccionar muy poco o cambiar la postura o frenar rápidamente ante un tropiezo. Nosotros somos un taller comunitario donde se trabaja con la comunidad y en grupo, pero no podemos dejar de tener una mirada individual para cada uno y hemos detectado 2 casos que requieren un seguimiento y una adaptación clínica. La participante 13 es quien presenta uno de los peores rendimientos de todo el grupo. Se registra un TUG lento de 8,95 segundos. Realizó 9 repeticiones en el test de sentarse y levantarse de la silla y tiene un acortamiento severo en el complejo del hombro de menos 25 centímetros. Lo que nos muestra es que necesitaría un acompañamiento, una vista y ejercicios de baja intensidad. El segundo participante sería el participante 5, que nos muestra niveles de rigidez en el test de flexión de tronco. Nos da
valor de -14 centímetros y en el test de movilidad de hombro -29 centímetros. Para darle respuesta requiriendo un plan de elongación asistida o con acompañamiento. A partir del diagnóstico inicial del grupo, a partir de la anamnesis y de una segunda instancia con los test funcionales del señor Fitness Test y de presión manual, estructuramos una propuesta terapéutica en forma de pirámide de intervención kinésica, donde en la base como prioridad máxima situamos en un primer nivel la flexibilidad y la movilidad articular. El objetivo es poder volver a unos rangos normales para este grupo. Un segundo nivel o el segundo paso a abordar se enfocaría en el equilibrio estático y dinámico más el sistema vestibular para estabilizar el cuerpo de los participantes. En un tercer paso sería la implementación de ejercicios de fuerza y potencia reactiva, principalmente en los miembros inferiores, ya que fue uno de los test que peor promedio se mostró, para proteger las articulaciones mediante una buena amortiguación. Y finalmente, un cuarto nivel sería una resistencia aeróbica adaptada para el control metabólico. Esta jerarquía, bajo una mirada kinésica, nos muestra que queremos que el sistema locomotor debe estar biomecánicamente equilibrado antes de ser sometido a estímulos de fuerza prolongados. Paso a detallar el plan de intervención y su estructura. En primer lugar, se eligió como base la flexibilidad y la movilidad de la cadena posterior y la movilidad del complejo del hombro, ya que esta decisión fue tomada porque representan el deterioro funcional más severo del grupo, afectando al 56,3% y un 62,5%, impactando directamente de forma negativa en las actividades de la vida diaria y en la marcha. En segundo lugar, se priorizó el entrenamiento del equilibrio dinámico y estático, un elemento fundamental para contrarrestar el 40% de antecedentes de caídas, los mareos frecuentes y las alteraciones visuales detectadas, con un déficit de 45%. Como tercer lugar, sería realizar ejercicios de fuerza y potencia reactiva para los miembros inferiores
para tener una buena capacidad de absorción de cargas, ya que el 88,2% de los participantes presenta un exceso de peso corporal. También se trabajaría la potencia reactiva para frenar cualquier tropiezo y además combatir el riesgo de sarcopenia. En cuarta instancia, se establece realizar ejercicios de resistencia aeróbica. Si bien es clave para el manejo de la obesidad y la hipertensión arterial, requiere que el sistema locomotor esté biomecánicamente equilibrado y con una resistencia suficiente base antes de ser sometido a estímulos de mayor duración. Para finalizar, se realizará como eje transversal la educación para la salud, teniendo 4 momentos. Uno de los momentos es instruir sobre la prevención de caídas en el hogar, identificando y eliminando barreras arquitectónicas y signos de alerta postular. En la segunda instancia, la nutrición y metabolismo, dando pautas de manejo de peso frente a la obesidad y a la diabetes. Y también, en la tercera instancia, en cuidar la higiene del sueño, el descanso como un factor biológico, reparador y protector cardiovascular. La idea es fomentar un envejecimiento activo donde los participantes sean agentes de sus propios activos y de su propio cuidado preventivo.